Me llamo María, tengo 25 años y todavía vivo en nuestro piso de Sevilla con mi padre. Hace 5 años, cuando tenía 20, mi madre murió. Fue como si el mundo entero se oscureciera. Nuestro hogar, que antes estaba lleno de risas y el olor a jazmín de su jardín, se convirtió en un silencioso museo de recuerdos. Yo, que en aquel entonces era una joven inexperta, me sentía obligada a proteger a mi padre de la inmensa pena. Mi padre, Javier, tenía 51 años, pero su pasión por el deporte y su estilo de vida saludable le hacían parecer mucho más joven. Sin embargo, su mirada revelaba una profunda tristeza. Un día lo escuché hablando por teléfono, diciendo que necesitaba una mujer en su vida, alguien que lo cuidara. Sentí una punzada de traición. ¿Cómo podía pensar en otra persona después de mi madre? En aquella época, varios hombres me pretendían. Uno de ellos, Carlos, un ingeniero de Madrid, parecía ser el candidato perfecto para mi padre. Javier insistía en que lo conociera. Hija, es el ciclo de la vida. Tienes que casarte, formar tu propia familia. No puedes pasar tu juventud cuidándome a mí, me decía. Sus palabras me herían profundamente. Sentía que quería deshacerse de mí. Yo me negaba rotundamente a casarme, diciéndole que no lo dejaría solo. Mi negativa y la insistencia de mi padre nos llevaron a un punto muerto. Me volví taciturna, dejé de ver a mis amigos y apenas sonreía. Evitaba a mi padre sintiéndome traicionada. Él lo notaba, pero no sabía cómo acercarse a mí. Una tarde lluviosa, mientras estaba en mi habitación, oí que llamaba a la puerta. María, ¿puedo pasar? Necesitamos hablar, me dijo con voz suave. Entró y se sentó en el borde de la cama. Empezó a hablar de mi madre, de cómo se conocieron en la feria de abril, de sus sueños, de cómo construyeron nuestra familia. Escuché cada palabra, y por primera vez lo vi no solo como mi padre, sino como un hombre que había perdido al amor de su vida. ¿Sabes, María?, me dijo mirándome a los ojos. Te pareces mucho a ella. Tienes sus ojos y su sonrisa. Sus palabras me desconcertaron. En ese momento dejé de ser María y me convertí en alguien más, en una sombra de mi madre. Sentí que podía darle lo que buscaba, que podía ser su compañera y su apoyo, y que así no necesitaría a nadie más. Al día siguiente tomé una decisión. Tenía que evitar que se casara, y la única forma de lograrlo era convertirme en la persona que él necesitaba. En mi mente yo sería su única compañía, su razón de ser. Mi decisión era inquebrantable. Sabía que para alejar a mi padre de la idea de una nueva esposa, tenía que demostrarle que yo podía ser su apoyo incondicional. La única manera de ganar su confianza y el tiempo necesario para llevar a cabo mi plan era aceptar lo que él más deseaba, mi matrimonio. Así que un día me acerqué a él mientras leía el periódico en el patio interior de la casa, un lugar fresco y lleno de plantas. Papá, pensado mucho en lo que me dijiste. Acepto casarme con Carlos, le dije con una voz que intentaba sonar segura. Mi padre levantó la vista, sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de una alegría desbordante. María, estoy tan feliz, exclamó abrazándome con fuerza. En ese momento sentí que mi plan funcionaba, que estaba recuperando la felicidad de mi padre, pero en el fondo, mi conciencia me pesaba. Inmediatamente él llamó a Carlos para darle la noticia. Un par de días después, Carlos llegó a Sevilla. A pesar de mi culpa, no podía negar que él era un hombre bueno y atento. Me regaló un hermoso vestido de seda en un tono azul celeste y me dijo lo mucho que le gustaba verme feliz. Yo, en cambio, solo pensaba en cómo usar mi tiempo para que mi padre no me necesitara. Powell se fue a Katowice para preparar nuestro futuro hogar. Mi padre, al verme más feliz y con la perspectiva de una nueva vida para mí, se transformó. Dejó de hablar por teléfono con la mujer con la que salía, y el ambiente en casa se volvió más cálido y relajado como en los viejos tiempos. Me dedicaba por completo a él, le preparaba sus comidas favoritas,
le organizaba sus camisas, le recordaba que hiciera ejercicio. Él me lo agradecía con una sonrisa y me decía que yo era su mejor apoyo. Una noche, cuando Carlos estaba ausente, decidí darle una sorpresa a mi padre. Cociné una cena especial, me puse mi nuevo vestido de seda, el que me regaló mi prometido, y me hice un peinado que recordaba al de mi madre. Cuando mi padre regresó a casa, se quedó asombrado. «María, ¿qué es todo esto?», preguntó conmovido. Le dije que solo quería celebrar nuestra familia. Cenamos juntos y la conversación fluyó como nunca. Cuando terminamos, él se retiró a su habitación. Yo no podía dormir, el peso de mis acciones me atormentaba. De repente escuché que me llamaba. Fui a la sala y lo encontré sentado con la mirada perdida. «No puedo dormir, María. Pienso mucho en tu madre y en ti. Me siento solo». Me senté a su lado, lo abracé y sentí su dolor. Él me acarició el cabello y me dijo que me parecía mucho a mi madre. En ese momento en mi mente no había dudas, tenía que ser para él su todo. Carlos era un hombre maravilloso. Paciente, comprensivo y me amaba incondicionalmente. Con él me sentía segura y en paz. Pero esa seguridad no era suficiente para acallar mi creciente culpa. Empecé a inventar excusas para no estar con él. Decía que me dolía la cabeza, que estaba cansada, cualquier cosa para pasar más tiempo con mi padre. Carlos lo entendía, y yo me sentía cada vez peor. Día tras día, me hundía más en mi doble vida. Pasaba mis días en Sevilla con mi padre y mis noches en Madrid con Carlos. Era como si mi alma se hubiera partido en dos, cada mitad anhelando un amor diferente. Con mi padre me sentía como una niña que necesitaba ser cuidada, y con Carlos como una mujer adulta que buscaba amor. Mi padre estaba cada vez más feliz. En sus ojos brillaba una luz que no veía desde la muerte de mi madre. Noté que dejó de hablar con la mujer con la que se encontraba, y sentí un alivio inmenso. Solo me tenía a mí. Y eso era lo más importante para mí. Finalmente llegó el día de nuestra boda. Carlos estaba radiante de felicidad. Yo con mi vestido de seda azul celeste me sentía como una princesa. Era una hermosa creación, larga y fluida, que resaltaba mi figura. Carlos no podía dejar de mirarme, pero en el fondo, sabía que no era el mismo tipo de mirada que la de mi padre. Sabía que no era amor. Después de la boda, nos fuimos a vivir a nuestro nuevo apartamento en Madrid. Era hermoso y acogedor, pero me sentía ajena a él. No podía dejar de pensar en mi padre. Sentí que lo había traicionado y abandonado. Y a pesar de estar con mi marido, me sentía terriblemente sola. Regresé a Sevilla, diciéndole a Carlos que mi padre estaba enfermo y que necesitaba cuidarlo. Carlos, con su gran corazón, lo aceptó sin dudar. Y yo, con cada mentira, sentía que me ahogaba. Mi vida se convirtió en un viaje constante entre dos ciudades, dos hogares y dos corazones. En Madrid, era la esposa de Carlos y en Sevilla, la hija que cuidaba a su padre. Empecé a vestirme y a comportarme como mi madre. Mi padre estaba encantado. Me miraba con una ternura que me hacía sentir como ella. Era extraño, pero a la vez me gustaba. Una tarde, mientras estábamos en el salón, sentí su mirada sobre mí. Era una mirada llena de admiración y nostalgia. Se acercó a mí y se sentó a mi lado y me abrazó. «María, ¿te pareces tanto a tu madre? La extraño mucho. Me falta su tacto». En ese momento sentí que estaba atrapada. Atrapada en una telaraña que yo misma había tejido. Y la única forma de salir era continuar con la farsa. Mi vida se había convertido en una historia con dos tramas paralelas, donde cada hilo me llevaba en una dirección opuesta. En Madrid estaba Carlos, mi buen y paciente marido, que me amaba sin reservas. En Sevilla estaba mi padre, un hombre que había perdido a la persona más importante en su vida, y que en mis ojos buscaba su reflejo.
Me sentía como una marioneta con hilos que tiraban en direcciones opuestas, el amor por Carlos y la enfermiza dependencia de mi padre. Mis mentiras se hacían cada vez más elaboradas. Le decía a Carlos que mi padre tenía días malos y que me necesitaba. Él, con su corazón tan grande, nunca dudaba de mis palabras. Creía que yo era una hija abnegada y me veía con un respeto que me hacía sentir aún más culpable. Pero no podía parar. Empecé a transformarme en otra persona. En alguien que quería ser a los ojos de mi padre. Me hice el mismo corte de pelo que tenía mi madre y compré un perfume con su mismo aroma a jazmín. Cuando Carlos me preguntó por qué había cambiado tanto, le mentí, diciendo que necesitaba un cambio. Pero la verdad era que quería que mi padre me mirara y viera en mí a su esposa. Una tarde, mientras estábamos en el salón, mi padre se sentó a mi lado y me contó cómo, después de la muerte de mi madre, se había sentido abrumadoramente solo. Me habló de lo difícil que era volver a una casa vacía y de lo mucho que anhelaba su compañía. En ese momento entendí que mi padre no buscaba una nueva mujer, él buscaba a mi madre. Y yo, en mi juego enfermizo, me había convertido en su reflejo. En sus ojos veía admiración y amor, pero no por mí, sino por alguien que ya no existía. Me sentí como una impostora. Sin embargo, sabía que debía seguir con mi farsa para mantenerlo feliz. En ese instante, recostada a su lado en el sofá, me di cuenta de que había perdido mi propia identidad. Ya no era María, ni la esposa de Carlos, sino la copia de mi madre. Mi vida se había desvanecido, y lo que hacía se había convertido en mi triste rutina. El teléfono sonaba, era Carlos y yo no contestaba. No quería hablarle porque sabía que cada palabra sería una mentira. Mi vida era una mentira continua. Carlos me llamaba todos los días, preguntándome cómo me sentía y cómo seguía mi padre. Con cada mentira, sentía que me alejaba más de él. En Sevilla era la hija que cuidaba a su padre, y en Madrid era la esposa que descuidaba a su marido. Un día, Carlos apareció en la puerta de la casa sin avisar. Quería darme una sorpresa, pero en cambio, me encontró en una situación que no podía entender. Estaba en el salón con mi padre, vestida con un vestido de mi madre, mientras él me hablaba de su vida con ella. Parecíamos una pareja, no un padre y su hija. Carlos nos miró con dolor y desilusión en los ojos. «María, ¿qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja. No pude decir nada. Carlos miró a mi padre, luego a mí, y finalmente a una foto de mi madre que estaba en la pared. En la foto, ella le sonreía, y él la miraba con amor. Pero ahora, me miraba a mí como si fuera ella. Carlos, yo no puedo más, dije, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Carlos me miró con tristeza y dijo, lo entiendo. Entiendo lo que está pasando. Veo que no hay lugar para mí aquí. Pensé que estábamos juntos. Pensé que te amaba. Pero veo que tú amas a alguien más. Carlos se fue. Me quedé sola, con el corazón roto en 1000 pedazos. Sabía que lo había perdido para siempre. Había perdido el amor que pude haber tenido, solo por vivir en la ilusión que yo misma había creado. Me quedé a solas con mi padre. Él, como si nada hubiera pasado, se levantó, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. No te preocupes, María. Ahora estamos solos tú y yo. Siempre estaré a tu lado. En sus palabras ya no había tristeza, sino una fría indiferencia. Y en ese momento entendí que él no me amaba, solo me usaba. Me usaba para llenar el vacío que mi madre había dejado. Me usaba para no estar solo. Me usaba para que yo fuera su sombra. Miré sus ojos, y no había nada en ellos. Ni amor, ni preocupación. Estaban vacíos. Y en ese momento entendí que no solo había perdido a Carlos, sino también a mi padre. Me quedé sola en esa casa vacía, con el corazón destrozado y la culpa.
Lo perdí todo en una búsqueda de una ilusión que se convirtió en mi peor pesadilla.